No vaya a ser que me paguen el coronavirus, ¿verdad que sí? Queridos hermanos, tenemos una alegría para nosotros celebrar esta Eucaristía en esta solemnidad del cuerpo de Cristo, esta fiesta llamada Corpus Christi, que significa cuerpo de Cristo. Eucaristía significa acción de gracia. ¿Cómo nació esta fiesta, esta solemnidad? Fue proclamada por Urbano VI en los primeros siglos, porque en ese tiempo habían surgido muchas herejías contra la Eucaristía y también muchas incertezas, que casi nadie, como que había como una duda en la Eucaristía. ¿Cómo puede un sacerdote, cómo puede ese pan y ese vino transformarse en el cuerpo y la sangre de Cristo, así, solamente por la consagración? Entonces, los motivos que llevaron a Urbano VI, el Papa, a proclamar esta fiesta del Corpus Christi, fue porque un día encontraron un lienzo en el tabernáculo, un lienzo con la sangre. Ahí había una hostia ¿cómo se llama? En el paño había una hostia, y esa hostia se volvió sangre. Entonces encontraron esa hostia, se la llevaron al Papa, así, con el paño lleno de sangre, y él dijo: entonces vamos a proclamar esta fiesta del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. Porque en la Eucaristía Jesús está presente realmente en la Eucaristía. Y no solamente eso, de ahí para allá surgieron muchísimos milagros, donde, no sé si ustedes han ido a Italia, pero hay muchas iglesias que han surgido muchos milagros de la Eucaristía, donde han encontrado en el tabernáculo la hostia como con un pedazo de carne. Y eso existe, yo lo he visitado y lo he visto con estos ojos, y está ahí ese pedazo de carne. Ni se pudre ni nada, esa es la Eucaristía. Entonces surgió también en una iglesia de Bolzano, una ciudad en Italia, que un sacerdote se hizo una pregunta: pero es posible que yo, con mi debilidad, con mis pecados, por medio de mí, se pueda transformar esta hostia y este vino en cuerpo y sangre de Cristo? Él mismo no creía eso mientras celebraba la misa, pero un día, celebrando la misa, él está consagrando el pan, la hostia. Cuando la levanta, esa hostia comienza a sangrar, se volvió sangre, y él comenzó a llorar. Ese fue el milagro de Bolzano en Italia. Pero fíjense que la obra de la Eucaristía no es algo que viene de un hombre, sino que viene de Dios. Por eso, no es el sacerdote que consagra la Eucaristía, es Dios por medio del sacerdote. Por eso, cuando ustedes ven la imposición de las manos, que el sacerdote dice: santifica estos dones con la infusión del Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es obra de Dios. Entonces, como eso sucedió un jueves, eso de ese paño, por eso los jueves son llamados jueves eucarísticos, de adoración. Y no solamente porque sucedió eso, sino también que tiene que ver con el jueves santo. Porque el jueves santo fue cuando Jesús llama a sus discípulos, le dice: he deseado ardientemente celebrar esta Pascua con ustedes. Ardientemente la he deseado celebrar. Y celebra la Eucaristía, le da pan y vino, y se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo. De modo, hermanos, que el jueves hay que sacar unos minutos para venir a visitar el Santísimo Sacramento.
Todos los jueves nosotros hacemos la exposición a las 8 de la mañana. Ahora en este tiempo no la hicimos por el causa del coronavirus, pero ahora todos los jueves nosotros celebramos la adoración, todo el día. Y ustedes no saben la alegría y el descanso que ustedes encuentran cuando vienen y se sientan 5 minutos, 10 minutos. Y si hay gente que pasa hasta 2 horas, que yo lo he visto. El descanso físico que se siente cuando uno está en adoración. Porque cuando uno está en la presencia de Cristo, está bien, se siente contento. Y eso es lo que da sentido a nuestra vida. Entonces la liturgia de hoy nos dice cuál es la fuente de la Eucaristía. Primero, la Eucaristía es fuente de fuerza en nuestra debilidad. Fíjense que el pueblo de Israel está sufriendo en el desierto, porque es un camino muy difícil, el camino del desierto. Y ahí comienza a sufrir sed y hambre. Dios provee para este pueblo, pero la fuerza viene del maná. Dice, Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná. El maná era la comida que comían los israelitas, el pan que le venía del cielo a los israelitas. Nosotros también vivimos a veces desierto en nuestra vida. Vivimos sufrimientos en nuestra vida. Ustedes ven ese tiempo de coronavirus, es como si fuera un desierto para una persona. Porque usted quisiera darle su abrazo a su mamá el día de la madre, ¿verdad? Y no pudo dárselo. Aunque si algunos pusieron la cara de lado y se lo dieron, el abrazo. Pero usted quisiera saludar a sus amigos, usted quisiera hablar de cerca con los demás y no puede. Es como un desierto, pero en ese desierto tenemos que entender que ahí el Señor nos llama a pasar por ese desierto. Y a no tener miedo a ese desierto. Porque el miedo mata más que la realidad. Recordémonos del paso cuando los discípulos estaban hundiendo porque tenían miedo en el mar. Y comienzan, Señor, sálvanos. Y Jesús, ¿qué le dijo Jesús a esos discípulos? ¿Qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Pero Padre, que hay que protegerse porque yo no sé qué. Tienes miedo a la muerte, como quiera te va a morir un día, tarde o temprano. ¿Por qué tienes miedo? Es que le tiene tanto amor a esta vida, a este mundo aquí. Porque recuérdate que un día lo va a tener que dejar este mundo. Tarde o temprano lo vamos a tener que dejar. Entonces, gente de poca fe. Señores, hay gente que ponen cuando hay una gente nerviosa en una casa, se ponen todos nerviosos. Usted ve uno que comienza y ya todo el mundo comienza a temblar. No. Gente de poca fe. ¿Y Jesús dónde está? Eso es importante. O sea, en el desierto de nuestra vida, ahí está Dios. Dios. Dios está en medio de su pueblo. ¿Verdad que se escucha mejor ahora? No, menos. Era para ver si se escuchaba o no. Dios está en medio de su pueblo, en el desierto, contigo, y no te abandona. Por eso te dice, no olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Ustedes saben cuál fue el pecado de Israel, que se olvidó de la historia de salvación. Y cuando uno se olvida de la historia de salvación, uno tiene miedo a todo. Ese fue el pecado. Y por eso comenzó a murmurar, porque se olvidó de dónde lo sacó el Señor. Cuando una persona olvida la historia, cuando olvida dónde estaba, su origen, se comienza a olvidar de Dios. Y ahí entra el miedo, porque el miedo viene de la poca fe. Entonces, en el desierto,
de nuestra vida, ahí está Dios. Recuérdate que en tu sufrimiento Dios no te abandona. Claro, eres tú mismo que te abandona. Y no hay cosa más grande que el miedo, porque un día, viajando en un avión, había una señora que ella comenzó a gritar que se está cayendo el avión, que ya nos vamos a matar todos, es que se está cayendo, y el avión estaba igualito. Para ella el avión se estaba cayendo. El miedo es terrible. Cuando una gente tiene miedo, pone nervioso a toda la gente de la casa. Y eso no hay cosa más grande que una familia nerviosa. La segunda cosa es que la Eucaristía es fuente de comunión. El cáliz de la bendición es una pregunta que hace aquí San Pablo. ¿No es comunión de la sangre de Cristo? O sea, no es que lo afirma. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, sino no es comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Y fíjense ahora la última parte de esta lectura. Porque el pan es uno, y nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Por eso es que hay que tratar de hacer de todo para estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Y si tú estás viviendo irregularmente porque no te has casado por la iglesia todavía, a ti nadie te juzga, pero no te hace falta el cuerpo de Cristo. Tú deseas eso o no, porque eso es muy importante, hermanos. Después, si alguien te dice algo, te sientes juzgado. Pues no te sientas juzgado. Trata de resolver eso. Ve donde el sacerdote y dile: Padre, yo quiero estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Yo quiero casarme por la iglesia. Y si el hombre no quiere casarse por la iglesia, mándalo a su casa. O la mujer también. Porque es la comunión con Cristo que te da comunión con los demás. No es de que hacer fiesta y cumpleaños y comer juntos. No es eso. Que es la comunión con Cristo. Es comiendo el cuerpo de Cristo que te da comunión con los demás. No juzguemos a los que no están casados por la iglesia, pero les exhortamos a hacer de todo para recibir a Cristo. Y si no te has confesado y no recibes a Cristo, confiesa que no es lo mismo recibirlo que no recibirlo. Porque la comunión, hermanos, viene de esto, de recibir a Cristo. Eso es importantísimo. Ese es el centro de mi reflexión hoy. Vuelve a Cristo. Si estás viviendo una situación difícil en tu vida, acércate al sacerdote. Y no se acerque solo la mujer o el marido, vengan los dos. Digo, es muy fácil, la mujer que no queremos, pero que yo no sé, que son los dos. Porque es que eso es un sacramento para dos, no es para uno. Y la tercera cosa, hermanos, es que la vida de nosotros nos viene de la Eucaristía. Dice Jesús: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no van a tener vida dentro. Pero no está hablando, el Evangelio no está hablando en vida solamente porque caminamos y bebemos y comemos, sino no van a tener vida eterna dentro. ¿Ustedes saben lo que significa tener vida eterna? Significa tener el espíritu del siervo de Yahvé. Fíjense que tener el espíritu del siervo de Yahvé significa que no por cualquier cosa tú te divorcias. No por cualquier problemita que suceda en tu familia, tú dejas tu familia y abandonas a tus hijos, y abandonas a tu esposa, o abandonas a tu esposo. Eso sucede porque te falta vida eterna, porque no tienes vida eterna. Y si tú no tienes vida eterna,